Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37 de la santa y poderosa palabra del Señor. Hoy tenemos juveniles, ¿sí? Pueden ir al lugar de su culto, los juveniles, por favor. También los niños pueden llevarlos a sus salas. San Lucas 10, 25 al 37. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los puso y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es algo muy interesante lo que está en esta parábola. El intérprete de la ley se usaba este apelativo como sinónimo de escriba, o sea, una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras. El término griego nomikos es intérprete de la ley. Este intérprete de la ley llegó a Jesús, al maestro, y le dijo: ¿haciendo qué cosa debo hacer? ¿Qué cosas debo hacer para ganarme la vida eterna? Y él le respondió el resumen de todos los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu ser. Cuando digo todo tu ser es con toda tu fuerza, alma, cuerpo, fuerza, todo nuestro ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, son mandamientos similares y tienen el mismo peso. Qué tremendo. Pero entonces este escriba, conocedor de las escrituras, y le dijo: ¿quién es pues mi prójimo? Quería probarlo. Y Jesús entonces le dio el significado de prójimo. Entonces, prójimo, lo entendemos, es el que convive con nosotros, el que está cerca de nosotros es nuestro prójimo. Y es por eso que la Biblia dice: ustedes hagan el bien a todos, pero no se olviden primeramente de los que hay en casa. De nada sirve que usted sea dador, que dé su vida o su corazón por los extraños, si usted no sabe cuidar de su casa, si no suple las necesidades de su casa. Pero también el prójimo, según el concepto de Dios, es el que está cerca, es el pariente o mi paisano o aquel que es un familiar nuestro o algún conocido que está cerca de nosotros.
Pero el Señor en esta parábola mostró que hay un grupo de personas que son necesitadas, a las cuales nosotros debemos dar amor, que es nuestra obligación estar cerca de ellos. Ese es el significado de esta parábola. Entonces, es importante entender que Jesús está diciendo a su pueblo: si ustedes realmente quieren tener el sello de amor en sus vidas, cuiden de aquellas personas que están necesitadas de mi ayuda. Tremendo. Sabe, la iglesia seguramente entendemos que tiene una gran comisión. Si yo le pregunto a cualquier cristiano, no tiene duda. Él responde rápido y dice: hay una gran comisión, hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es verdad, no hay duda. Mateo 28, 18 y 20 dice la palabra del Señor: y se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe, mis amados, la iglesia cristiana está cumpliendo con esa misión. Me parece que hay un porcentaje de cerca de 18% de cristianos. Un poco más de 1 millón de personas en Bolivia son cristianos, y muchos de ellos evangélicos. Pero la pregunta es: ¿la iglesia está influyendo en la sociedad y en el Estado? La influencia de la iglesia crece en nuestra sociedad. Ese crecimiento numérico se está viendo en la influencia social. ¿Sabe? En San Juan 3, 16, 17 habla de dos cosas importantes que son tarea de la iglesia. Primero, hablar del amor de Dios a la gente, a las personas, porque muchas personas tienen una religión y son muy celosas con su religión. Yo tenía un tío que me dijo: Rolly, yo te aprecio mucho, pero yo nací católico y voy a morir católico, porque esa es mi esencia que tengo de parte de Dios. Lo tomaba muy en serio. Pero realmente es necesario, en primer lugar, dar el mensaje de salvación, explicarle a la gente que Dios los ama, que pagó un alto precio. Y es lo que habla San Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa parte hasta la iglesia lo está cumpliendo, y vemos que el evangelio cada vez crece más. Muchas más personas se vuelven al evangelio de Jesucristo. Pero existe otra misión, que es una misión integral de la iglesia, como respuesta bíblica a la realidad de una creación buena, pero caída, y de un Dios que debe redimir no solo a individuos, sino a la sociedad que anda perdida. San Juan 3:17 dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, por medio de Jesucristo y por medio de su iglesia, Dios debe reconciliar las cosas que están mal en el mundo. Y vemos cómo ha crecido el evangelio, pero nuestra vida en el mundo no cambia. Creo que hay más corrupción, más idolatría.
más opresión, más pobreza. El modernismo ha llegado, pero también se ha diseminado la corrupción, el engaño. Y sabe, no es eso el trabajo de los cristianos, solamente hablar de Jesucristo y apartarse, ignorar lo que sucede en el mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Entonces, mis amados, hoy estoy hablando específicamente que la iglesia tiene una misión integral. Por un lado, anunciar las buenas nuevas, denunciar el pecado y la injusticia, pero también servir al prójimo, que es participar de la totalidad de la misión que tiene la iglesia. No es solamente usted dedicarse a predicar del evangelio, es influenciar en la sociedad, es ser un elemento que Dios use para reconciliar las cosas que Dios creó, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Sabe, mis amados? Para ser más preciso, en el último censo, que ya por señal debemos repetirlo porque está atrasado, tenemos 17% de la población en las ciudades es evangélico. Y hay hasta 25% en las zonas rurales. Tenemos un poco más de 9 millones de habitantes, lo vamos a ver. Dicen algunas personas que ya pasamos los 10 millones, no sé. Pero hablan de 1.800.000 evangélicos aproximadamente. Pero ¿cuánto ese número de creyentes está influenciando en nuestra sociedad? En la actitud conocemos 5 problemas principales que destruyen nuestra sociedad. Primero, es el pecado y la opresión espiritual. Hay personas que nos visitan y sienten que llegaron a esta ciudad y aparte de ver su belleza, sus cosas buenas, sienten una opresión espiritual. Otro aspecto muy importante es la ignorancia y el error. Vemos que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hay una ignorancia increíble, atrevida en el aspecto social. La corrupción y la pobreza. La iglesia nada en la corrupción. Todos los días está invitado a participar de la corrupción porque todo se mueve con coima, todo se mueve con ofertas y es terrible. La corrupción y la pobreza son señales de decadencia social, la enfermedad y la división. Nos peleamos collas con camba, los indios con los chapacos, y decir el poder muchas veces de los partidos, de los gobiernos, es enemistar a las personas, en disponer a las personas, es que no tengan el entendimiento de que independientemente de nuestro color de piel, independientemente de nuestro grado de cultura, somos todos bolivianos. Somos creación de Dios. Entonces, la culpa no es de los gobernantes. La culpa
no es del Señor, la culpa es de los cristianos, que somos cristianos insípidos, somos cristianos que no somos sal, somos cristianos que no son luz, no somos luz en las tinieblas, porque participamos de las mismas cosas. Hay personas que dicen, ese tipo es un sinvergüenza, ha hecho cosas, el testimonio por los suelos, y predicamos hermoso. No vale eso. ¿De qué le sirve que yo le hable bonito si usted conoce en mi vida cosas que son corruptivas? ¿De qué sirve? Eso es desprestigiar al Señor. Entonces, mis amados, la transformación cultural es una cosa que tiene que evoluir conforme crece el Evangelio, ¿no es verdad? Si nosotros somos cristianos verdaderos, debemos tener poder de influencia. Esa es una característica que Dios le ha dado a su pueblo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, dice el Señor. ¿Sabe, mis amados, por qué entonces los cristianos y muchas veces los pastores y los líderes no tienen poder de influencia como deberíamos tener? Y sabe, porque no tenemos visión de transformación en primer lugar. Estamos discutiendo religión y no estamos discutiendo cambio de vida. Hermanos amados, tenemos que cambiar de actitud y la fe se demuestra con obras. San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué está diciendo? Usted, cristiano, es un factor de influencia social. Las cosas tienen que cambiar a su alrededor. Y así como el cristiano tiene como promesa que el hombre santo santifica a su esposa y los hijos serán santificados, ese poder transformador del Espíritu Santo también está en el pueblo, en nuestro trabajo, donde el cristiano pisa. Entonces, en segundo lugar, la iglesia no ha sabido entrenar a la gente y ampliarle la visión y decirle, no es solamente predicar el evangelio, hay que poner las manos en el arado. Estamos aislados como creyentes y no nos involucramos en el cambio social porque muchas veces tenemos miedo de contaminarnos. Siendo que José trabajó en el mismo mundo, trabajó para el faraón, pero sabe, nosotros la iglesia hemos cometido muchos errores porque hemos seguido el modelo del mundo para querer estar influenciando el mundo. Y sabe, no tenemos un plan de funcionamiento. Entonces, mis amados, Dios está mostrando en este tiempo a su pueblo que usted y yo, Dios nos ha dado un poder de influencia muy grande. Podemos transformar la sociedad, podemos transformar el mundo si nosotros creemos el potencial que tenemos dentro de nosotros sin hacer quedar mal a la iglesia, sin asumir un partido político, sin asumir una insignia de un partido. Tenemos que influenciar con los valores cristianos a las personas que trabajan en la política o en la medicina, en la salud, en todos los campos de trabajo. Entonces, somos nosotros un pueblo que a través de las personas con nombre y apellido puede entrar en los diversos lugares para influenciar la sociedad. Proverbios capítulo 30, versículo 28, dice así la palabra del Señor: la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Muchas veces entonces yo le pregunté al Señor, no le entiendo este versículo, ¿cómo una araña que uno la aprieta en la mano está en los palacios del rey? Es difícil que una casa no tenga telaraña. Y puede ser un palacete de primera, mientras más alto, más difícil de que usted llegue allá y una telaraña va a pintar ahí. Está en los palacios del rey. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted puede penetrar a cualquier esfera social
con los hermanos, muchas veces simples, que tenemos en la congregación, porque tenemos relaciones con las personas. Todos conocemos a médicos, todos conocemos a personas que son profesionales, que están en la salud, que están en la política, que están en los diferentes medios de influencia, en los palacios del rey, y podemos influenciarlo. Artes y medios, iglesia, la medicina, la educación, la familia, el gobierno, los negocios, son áreas donde la iglesia tiene que tener poder de influencia para modificar nuestra nación. Entonces, ¿sabe? Dios ha dado una gran comisión, pero dijo, ese evangelio tiene que producir señales. Entonces dice San Marcos 16, versículo 15 al 18. Y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales muestran que el evangelio realmente está avanzando. Estas señales actúan sobre los problemas sociales, el pecado, la corrupción espiritual, la ignorancia y el error, la corrupción y la pobreza, la injusticia y la tiranía, la enfermedad y la división. ¿Sabe? Cuando la palabra del Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces está diciendo indicadores que muestran un evangelio eficaz. Entonces, ¿qué es expulsar demonios en una sociedad? La influencia del mal en las personas. ¿Sabe? Si el diablo quiere trabajar con una entidad espiritual, por ejemplo el narcotráfico, ¿qué va a hacer? Va a corromper a una autoridad, a una persona que tiene grado muy alto y le va a hacer narcotraficante. Y tiene el riesgo una sociedad de formarse con líderes que están dentro del narcotráfico. Y entonces se baña la corrupción del narcotráfico diseminado de esa manera. Pero el pueblo de Dios entonces va a formar equipos de transformación. El pueblo de Dios se va a preocupar de no solamente predicar el amor del Señor, va a predicar y va a enseñar de formar gente que pueda actuar en los diversos sectores, cambiando la situación. Cuando hablamos entonces, hablarán nuevas lenguas. Está hablando de entonces un plano de cultura superior. Está combatiendo la ignorancia y el error. Retroceden. Entonces, ¿sabe? Se forman profesionales, hombres de negocio y sobre todo con principios de verdad, con principios de santidad. Estos cristianos con poder de influencia entonces forman personas especiales que no se corrompen. La corrupción y la pobreza tienen que retroceder, tomarán en sus manos serpientes. Eso entonces es ministros capacitados para no entrar en la bulla del gobierno muchas veces o del sistema del mundo. Yo no hablo solamente de la política, estoy hablando de todo. Los hospitales son una corrupción total. Entra una persona y lo degollan ahí, si no se muere muchas veces en la terapia, va a tener que pagar después caro muchas veces si sale de una enfermedad cruel. La injusticia y la tiranía retroceden. ¿Sabe?
no hay compasión por los necesitados. La gente se muere y nadie se entera. Entonces, ¿sabe? Existe algo muy especial. En los últimos tiempos, el Señor va a juzgar a su pueblo, y no solamente porque cometió adulterio, fornicación, o entonces era un mentiroso, un farsante, un tirano. Va a condenar a personas porque no pusieron la mano en el arado, en la área social. Se olvidaron de los pobres, se olvidaron de los necesitados. Y eso, mis amados, muchas veces estamos peleando. No necesitamos hacer obra porque ya somos preelegidos por el Señor. Pero el Señor muestra que sin obras la fe es muerta. Mateo 25, 33, 46, dice así la palabra del Señor: y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos amados, aquí no hay discusión. No es un asunto de teología, obras o sin obras. Aquí está diciendo que si nosotros no tenemos una mirada hacia los necesitados, estamos condenados. Eso es lo que dice la Biblia. No está ni la mentira, ni la fornicación, ni el adulterio en esta lista. Es simplemente no cuidar del enfermo, no ver al necesitado, ser indiferente a la problemática social. ¿Sabe? El rescate de las personas que están prohibidos hace parte de rescatar nuestra sociedad. La figura del samaritano, usted sabe que es una parábola, es algo representativo. El hombre aquí que está herido, maltratado, es figura del hombre caído, el hombre pecador. Jesús es el buen samaritano, que él era extranjero, vino del cielo para hacer su misión aquí en la tierra, ayudar a los que están adoloridos, porque los ladrones son figuras del diablo. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Jericó representa al mundo. De Jerusalén a Jericó. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes, sí, pero no con una bandera política. Es la bandera del amor, el amor de Jesucristo, influenciando a las personas. Entonces, ¿sabe? El levita simboliza los rituales de purificación. Hay personas que se niegan a pisar una iglesia porque piensan que van a morirse, porque están traicionando su fe. Tienen esa cabeza. Y el Señor no quiere religión. Ningún sacerdote tiene capacidad de llevar a nadie al Señor. Es el propio Jesucristo. Sin Él nadie puede llegar al Padre. Y el levita simboliza los rituales de purificación.
que son ineficaces para salvar al hombre. Entonces, Mateo 16, 13 al 16 dice: viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermano, nuestra transformación no se debe a la religión evangélica, tampoco a la católica, tampoco aquello que nosotros podemos entender de filosofía humana. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sobre ese fundamento la iglesia tiene que moverse. Y sabe, las heridas son figura de un pueblo que está maltratado por causa de las influencias del pecado, del diablo. Isaías 1, 4, 6 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira el Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendados ni suavizados con aceite. La cabalgadura, mis amados, es el cuerpo del Señor. Él recibió nuestros pecados sobre sí. Y por medio del aceite, que es la figura del Espíritu Santo, y el vino, que es, sabe, la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, que limpia, que quita pecado, nosotros tenemos en la mano cómo mitigar el sufrimiento de los que sufren. El amor de Dios y la misericordia. Entonces, el mesonero es simbolismo de la iglesia. La iglesia cristiana de la familia está teniendo una gran oportunidad. Hemos hecho cosas. Somos de las iglesias que tienen un enfoque social, rehabilitación, tenemos la Fundación Renuevo, la Fundación de la Familia, tenemos el CIN, el Centro Infantil Mi Familia, pero hoy estamos avanzando. Hoy en este día es un día especial. Nuestra generación no se lamentará tanto en los crímenes de los perversos, sino se lamentará mucho en el estremecedor silencio de aquellos que son cristianos y no tienen poder de influencia. De los que son cristianos secretos, los que no manifiestan su fe a través de actitudes. Hermanos, estamos oficialmente tomando la posta de un trabajo muy especial. El Centro de Acogida de la Población de Discapacitados, el Centro de Hogar Teresa de los Andes, está entregándonos la posta a la Fundación Renuevo. La Fundación Renuevo es la iglesia cristiana de la familia y somos todos nosotros. Usa algunas personas especial y sabe, yo quiero decirles que Dios tiene sus telarañas y es necesario que el pueblo lo entienda, porque si no, me van a ver ustedes a mí como el gran protagonista y no lo soy. Yo simplemente soy ustedes. ¿Sabe? Existen personas de carne y hueso y una de ellas está aquí y es miembro de nuestra iglesia, es el doctor Pastor Humberto Peinado Méndez, responsable de asistencia social y de familia de la gobernación, que junto a la licenciada María José Miranda, directora del Servicio Departamental CEDEPOS, y junto a nuestro líder directivo de la Fundación Renuevo, nuestro pastor Hugo Otero, director ejecutivo de la Fundación Renuevo, junto con personas como Cindy Cronenbold de Guiteras, que es la secretaria de gestión, son las telarañas que nosotros estamos hallando. Yo les quiero decir que nunca fui a pedirle nada al gobernador, ni me conoce.
pero a través de ello yo puedo llegar. Y a través de ello podemos hacer. Todo es válido, pero es cuando uno viste la camiseta, porque usted puede ocupar una posición de preeminencia, pero no cambiar de actitud, va a ser mal ejemplo. Mejor ni diga que es creyente. Mejor es que usted sea el incógnita número 1, porque va a ser mal. Hay personas que hacen mucho más que nosotros. Este monseñor Castellano, de Hombres Nuevos, él dijo, hay gente que quiere hacer, yo les doy el edificio en usufructo. Nos ha dado el edificio para trabajar. Y este hermano Fausto, director del Hogar Teresa de los Andes, es un héroe. Está yéndose porque hubo una gestión desastrosa y entonces él necesita ayuda. Y él tendió la mano para pedir ayuda. Y nosotros, la Fundación Renuevo, a través de la Iglesia Cristiana de la Familia, está llegando. ¿Sí? Beatriz me dice, ese sacerdote, 32 años ha estado allá con el hogar. Es tremendo. ¿Usted puede descalificar a una persona así? Hermano, yo fui a Teresa de los Andes, yo sé cómo se mueve el asunto. Mi corazón quedó chico. Y el Señor hablaba conmigo, me decía, no tengas miedo. 2 cosas me pidió el Señor. Primero, transparencia, que justamente como iglesia no participemos de la corrupción, de los enredos que hay en el mundo. Él mostró una puerta de blindex donde se miraba para adentro. Junto con los intercesores de Brasil hubo una indicación, vayan adelante pero sean transparentes. Es la primera. Y la segunda indicación del Señor es, el barco se mueve, pero no se mueve a través de los remos, que es el esquema del mundo. Ese barco se movía sin necesidad de remo, era guiado por el Señor. Decía, los intercesores van a tener trabajo, el pueblo va a tener que seguir la dirección del Señor y van a ser bien sucedidos, van a poder hacer muchas cosas. Y hay personas que son nuestra telaraña. Kilmavi Díaz, embajadora de los barrios que está en la televisión, es un agente de nuestro, trabaja por la iglesia, nos conecta. Y así entonces, hermanos, existen personas que no quiero yo ensalzarlos, glorificarlos, como mis hermanos que están por ahí sentados, ahí que trabajan en el cambio social, tremendo. Y nosotros muchas veces lo dejamos solo, indiferente. Hermano, hoy es un día de redención para la iglesia del Señor. Hoy estamos asumiendo el reto. Hoy estamos diciendo al pueblo, nosotros tenemos una gran oportunidad de ser agentes de transformación. Tal vez si usted tiene una empresa, usted puede contribuir, o si usted tiene una araña que pueda llegar, usted puede llegar, pero sépalo, usted está diseñado para ser conductor de la araña para que pueda estar en los palacios del rey. Póngase de pie ahora. Quiero agradecer a todos los protagonistas que entonces en este momento, si he nombrado personas, es porque sentí del Señor, hermano, de hacerlo. Para que reconozcamos y no nos olvidemos a quienes el Señor usa y a quienes el Señor levanta. Hermanos, es el tiempo de oportunidad. Usted hace parte de los mesoneros. El Señor nos está diciendo, pongan lo que puedan y si le falta algo, háganlo. Yo les devuelvo cuando regrese. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo vengo a recoger mi pueblo y todo lo que ustedes hacen será tomado en cuenta. ¡Qué tremendo! ¿Es ese el evangelio que estamos predicando? Sí, ese. El de la Biblia, la palabra de Dios. No es porque yo sea contra de los dones proféticos, de las profecías. Todo es parte del evangelio. Pero hermano,
manos a la obra. Es el trabajo social, la responsabilidad con nuestro prójimo, con nuestro necesitado. Mostremos amor a nuestra patria, influenciando nuestra sociedad, siendo agentes de cambio. Amén. Levante las manos. Padre amado, bendito Dios, gracias, Señor. Tú estás aquí en este lugar. Y Señor, muchas veces hay personas que tú levantas y, Señor, reman solos. Y a veces cuando se sienten cansados, ellos con sabiduría levantan las manos porque tú los llevas por la corriente de los ríos de tu espíritu. Gracias, Señor, por ese ramillete de personas que te sirven con amor, que están Señor, poniendo la mano en el arado. Y a veces, Señor, no lo reconocemos. Señor, levanta más personas influyentes. Colócalos en la salud. Colócalos en los negocios. Colócalos, Señor, en la educación. Colócalos, Señor, en el arte, en la cultura de nuestra nación, para que seamos personas que muestran a Jesucristo con amor, pero actúan con el necesitado, con misericordia. Gracias, Señor. Tú estás levantando personas que tal vez no tienen, pero son tela de araña, que pueden penetrar donde nosotros no podemos llegar, porque somos tu pueblo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo apartado por ti para hacer la diferencia, Señor. Levanta acá personas. Gracias por la vida de Hugo Otero, tu siervo. Señor, que él pueda administrar ese protagonismo, que pueda ser una persona humilde, que se entienda como un instrumento tuyo, que nosotros que somos los directores sepamos que simplemente somos agentes tuyos, simplemente agentes tuyos, porque eres tú quien hace la obra. Que nunca te quitemos el protagonismo, porque eres tú nuestro Señor, y nosotros somos agentes tuyos para reconciliar las cosas que están mal en el mundo. Gracias, Padre, por mis hermanos, aquellos que te sirven en silencio, aquellos que están sacrificándose porque han entendido que es mejor dar que recibir. Los bendigo en tu nombre. Gracias, Señor, por aquellos que tienen un ministerio, Señor, dedicado y volcado, Señor, a la restauración de tus cosas en el mundo, para que del mundo no vengan los venenos que muchas veces recibe nuestra sociedad, sino que se manifieste el amor de Dios. Y un día Bolivia, Santa Cruz, pueda ser contado con los justos cuando venga el juicio a las naciones. Bolivia para Cristo. Bendecimos tu nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.